Bueno, buenos días. Damos inicio entonces a un nuevo seminario de la Escuela de Posgrado. De alguna manera es una forma de difundir lo que se hace en la universidad, que es no solamente docencia, sino también investigación y atención. En este caso, la formación de posgrado, en este caso, bueno, de Eugenia, que va a presentar un trabajo interesante que no solamente apunta a la producción, sino también que no solamente es trabajar sobre la mejora de la producción de alfalfa, acción simbiótica de nitrógeno, sino también mirar el aspecto negativo que puede ser el ambiente, como es la electrificación o el ámbito nitroso, como gas de efecto invernadero, y en este caso es importante que los docentes de la casa tengan un espacio abierto para que puedan difundir a la comunidad los avances en su formación, que sin duda redunda también en la docencia. Son las tres patas básicas de la universidad: la docencia, la investigación y la gestión. Así que, bueno, Eugenia queda con ustedes a presentar el seminario. Bueno, muchas gracias, Norberto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes, los que están presenciales y los que están virtual, en este seminario posgrado que titulado Rizobios del futuro hacia una aplicación biológica del nitrógeno más sostenible en el. En este caso, lo que hoy les voy a presentar es una parte de mis estudios de doctorado que estoy realizando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y está bajo la dirección del doctor Nicolás Ayuf, del Instituto de Genética de INTA Castelar, que también es investigador del CONICET, y del doctor Martín Viazorita, que es profesor de la facultad y también investigador del CONICET. Cualquier consulta me pueden frenar, o si no, al final hacemos las preguntas. Bueno, Medicago sativa, la reina de las forrajeras, como la conocemos, es una planta herbácea, perenne, que tiene una alta difusión, tanto a nivel mundial, es muy importante, pero también en nuestro país. Con las últimas estadísticas dicen que hay alrededor de 3 millones de hectáreas cultivadas de alfalfa, donde esa amplia difusión se debe a sus bondades, ¿no? Sus características. Por un lado, podríamos destacar su alta producción de materia seca por hectárea por año, su excelente calidad forrajera, que es base para la producción de carne y leche, la adaptabilidad de distintas condiciones de crecimiento, sea el suelo, de clima, de manejo, y por último, a su vez, que tiene la capacidad de realizar el proceso de fijación biológica del nitrógeno en simbiosis con bacterias del suelo, que las conocemos genéricamente como rizobios. Entonces, todo esto hace que la reina de las forrajeras sea un componente esencial de los sistemas productivos en nuestro país, pero también a nivel mundial. Bueno, creo que todos estamos al tanto, pero para hacer una introducción de lo que es la simbiosis entre la alfalfa y los rizobios, ¿sí? El nitrógeno que está en la atmósfera, el gas, ¿sí? Dentro de los gases que componen la atmósfera, en muy alta proporción tenemos el dinitrógeno, que está constituido por un triple enlace muy fuerte. Si bien hay alta disponibilidad en la atmósfera, las plantas superiores no lo pueden aprovechar. Sin embargo, existen bacterias que, en condiciones normales de presión y temperatura, pueden, a través de la presencia de una enzima específica, que en este caso sería la nitrogenasa, realizar el proceso de fijación biológica del nitrógeno. O sea, tomar el nitrógeno atmosférico y reducirlo en amonio, que sí es una forma aprovechable por los cultivos. En el caso específico de la alfalfa o de las leguminosas, esto para que se dé, tiene que ser eventos coordinados y de comunicación entre el macrosimbionte, que sería la planta, y el microsimbionte, que serían los rizobios. Es un evento muy específico, ¿sí? Si bien hablamos de rizobios, el género en particular, la especie que realiza este proceso es el Symphor meliroti, que lo que hace es
comunicarse con la planta y generar un nuevo órgano a la raíz, que son los nódulos. O sea, se establece la simbiosis si hay rizóbios específicos para la leguminosa alfalfa, se van a desarrollar nódulos en sus raíces. Y esos Synfermelirothi van a ingresar, o sea, van a estar adentro de los nódulos y recién ahí se va a activar la enzima nitrogenasa, que es la encargada de reducir el nitrógeno a amonio. ¿Por qué es una simbiosis? Porque el rizobio le va a transferir el amonio para que la leguminosa pueda producir sus proteínas, pero para ello, previamente, la alfalfa tiene que proveerle de fotoasimilados que el rizobio va a utilizar como carbono y energía para su metabolismo. ¿Y por qué es importante en el cultivo de alfalfa? Porque hay estimaciones que entre el 30, o sea, todo el nitrógeno que necesita, los requerimientos de nitrógeno para el cultivo de alfalfa, entre el 30 al 80% del nitrógeno requerido puede ser aportado por el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Es un proceso biológico y en vez de tomarlo del suelo, nutre sus requerimientos nitrogenados a través de este proceso. La manera que tenemos de poder asegurar esta simbiosis es a través de la inoculación. Y siempre lo que se utilizan son cepas que son estudiadas previamente que puedan realizar este proceso de fijación biológica del nitrógeno. En nuestro país, desde la década de los 70, se utilizan las dos cepas B399 y B401, ¿sí? Que se aislaron y se caracterizaron, y hay altos reportes de su capacidad de poder realizar fijación biológica del nitrógeno. Y a su vez, en un programa de INTA que se llama Pronalfa, que fue en los 90, se vio que también en la región pampeana se realizaron estudios de cómo, a medida que iba avanzando la edad de la alfalfa, cómo si estas cepas seguían persistiendo o no y si podían seguir aportando nitrógeno al cultivo. Lo que se vio es que a medida que avanza el cultivo, ¿sí? B399 y B401, que son las más utilizadas en nuestro país, se aportan con la inoculación, pero a medida que pasan los años, van a ser desplazadas por otras cepas que se encuentran naturalizadas en los suelos. Ahora, el tema es que esas cepas pueden ser de alta, baja, media o nula eficiencia de fijación biológica de nitrógeno. Entonces eso también es preocupante, porque si se reemplazan por cepas que no son eficientes, podría afectar la nutrición nitrogenada del cultivo, de forma biológica. Por otro lado, el grupo de interestelar de genética realizó la secuenciación de estas dos cepas, de la B399 y de la B401, que está en nuestro país, y la comparó con la secuenciación del genoma de la B21, que es la cepa modelo que se usa en el mundo con medicado truncatula, que es para hacer estudios genómicos. Y se vio que entre ellas son muy similares, sin embargo tienen delecionado y algunas mutaciones puntuales específicas que hacen que eso sea la diferencia por cual B399 y B401 son mejores eficientemente que la B21. Y además, en este estudio de secuenciación de genoma, se vio que lo que tenían delecionado era un clúster de genes que participan en el proceso de desnitrificación. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el rizobio, el bacteroide, está en el nódulo, realiza respiración aeróbica, ¿sí? Ahora bien, cuando este nódulo se nece y esos rizobios vuelven al suelo, van a ser saprófitos, se van a alimentar o se van a nutrir de degradación de materia orgánica. En el suelo, ¿sí? Hay distintas condiciones, variaciones de oxígeno, y se encontró que estas cepas, Synfermelirothi, los rizobios, en condiciones de suelo con baja tensión, pueden hacer respiración anaeróbica. ¿Y qué implica esto? Que los nitratos que están en el suelo se desnitrifican, se reducen. O sea, la desnitrificación sería desde el nitrato a nitrito, a óxido nitroso, y óxido nítrico y óxido nitroso, y finalmente, ¿sí? El nitrógeno atmosférico. O sea, vuelve el nitrógeno a la atmósfera completando el ciclo, ¿sí? La cepa 1021, que es la modelo, tiene todo
la secuenciación, todos los clústeres, ¿sí?, de las distintas enzimas, se requieren 4 complejos enzimáticos para poder realizar completamente la nitrificación, desde los nitratos que están en el suelo hasta el nitrógeno atmosférico. ¿Vamos ahí? Bien. Ahora bien, cuando se estudiaron las otras dos, la B39 y la B401, que son las que usamos en nuestro país, se vio que tienen de lesionado la última parte del clúster, ¿sí?, la NOS, o sea, el pasaje de óxido nitroso a nitrógeno. Por lo tanto, estas cepas, cuando están en el suelo, emiten óxido nitroso en la atmósfera. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero que, si bien hay en menos cantidad que el dióxido de carbono, es 300 veces más potente de afectar a la capa de ozono que el dióxido de carbono. Entonces, si bien la B399 y la B401 son eficientes en la fijación biológica del nitrógeno, realizan emisión de gases de efecto invernadero. O sea, decimos que hacen una desnitrificación de tipo incompleta. A partir de esto se han hecho algunos aislamientos, también del grupo de Nicolás, donde se aislaron, bueno, marcadita 1 a 6, en distintos aislamientos de rizobios, donde no tienen deleccionado este clúster. Sin embargo, cuando se las comparaba con la B399, vieron que tenía como una competitividad limitada. Lo que ellos atribuían es que tal vez esos aislamientos habían sido de los nódulos que estaban en las raíces superficiales, entonces eso hacía que tal vez no pudieran estar tanto en condiciones de anaerobiosis y por lo tanto sean menos eficientes que la B399. Porque también se encontró que hay como una relación entre la desnitrificación y la fijación del óxido. Entonces, a partir de esto, que surge mi tesis doctoral, y bueno, la hipótesis nuestra de trabajo es que en suelos con condiciones fluctuantes de anaerobiosis, deficiencias en la colonización de raíces y en la fijación de nitrógeno en alfalfa, utilizando tanto las cepas de uso extensivo que tenemos en nuestro país, con baja inocuidad, se debe principalmente a la incapacidad de realizar una respiración anaeróbica completa y en consecuencia crecer en forma óptima en baja tensión de oxígeno. Para ello nos propusimos un objetivo general, que era evaluar el contenido de nitrógeno incorporado en la biomasa de plantas de alfalfa y emisiones de óxido nitroso de cultivo de alfalfa inoculado con cepas que posean una respiración anaeróbica completa durante el crecimiento de plantas. Y bueno, para ello, algunos de los objetivos específicos que tenemos, el primero es de poder aislar rizobios a partir de nódulos de alfalfa, tanto que estén en las raíces superficiales como en profundidad. Obtenida de cultivares implantados bajo condiciones representativas de producción de la región semiárida pampeana, y bueno, también tenemos el objetivo de analizar su relación con las características físico-químicas del suelo. Por otro lado, estudiar que esté presente, si de esos aislamientos, que esté presente el clúster NOS, responsable de la respiración anaeróbica completa, y por último, es evaluar la capacidad de los nuevos rizobios de colonizar raíces y ser eficientes en fijación biológica de nitrógeno. También es importante, además de no desnitrificar incompletamente, también que sean buenos para obtener nitrógeno biológico. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero realizamos la recolección de nódulos de alfalfa y, bueno, de suelos. En este caso, hicimos en el noreste de La Pampa, cerca de Macachí, se seleccionaron ambientes contrastantes, donde a lo largo del ciclo de cultivo había variaciones en la tensión de oxígeno en el suelo. Tenemos lomas y bajos, o suelos que tenían salinidad o no salinidad, por la freática, y a su vez museamos en dos profundidades, los primeros 30 centímetros y por debajo de los 50 centímetros. En total, de cada uno, o sea, concluimos, bueno, teníamos los ciclos 1 y 2, son los de bajo y loma, 3 y 4, los que tienen o no la presencia salina. Fueron 8 ambientes en total. En cada uno de esos ambientes seleccionamos las zonas contrastantes, entre bajo y loma, o salino o no salino, y
seleccionábamos al azar zonas con 5 plantas y ahí eso lo hicimos 3 veces. Agarrábamos la pala, por suerte teníamos ayudantes y empezábamos a buscar los nódulos. Acá hay algunas fotos de, bueno, en ese momento estaba Camila, ayudante en la cátedra, Fer Porta, que es de la Facu y de INTA, Lucas, así que hacíamos pozos de 1 metro, hicimos 24 pozos. Me acuerdo que uno de los productores que nos accedió a hacer este trabajo, dice que parecíamos topos, porque le dejamos todo. Bueno, así que bueno, íbamos midiendo, íbamos recolectando, los nódulos se ponían en Falcon, en el lugar parecido, para que no tuvieran estrés. Y bueno, una vez en el laboratorio seguimos un protocolo clásico de aislamientos de microorganismos. Los nódulos, bueno, se cortaron, se lavaron, se hicieron una desinfección superficial por fuera de los nódulos, después eso se maceró y se puso en un medio de cultivo diferencial para rhizobios, aunque después decidimos tomar todo lo que crecía, cada colonia distinta que aparecía la replicamos de vuelta en otra caja con el mismo medio y así varias veces hasta que obtuvimos los cultivos puros de cada uno de los sitios, cada uno de los aislamientos. Ahí hay algunas fotos de cuando hicimos este trabajo, en este caso, bueno, Camila me ayudó y Vivi, que es del laboratorio. Allá, nada, quería mostrar la variabilidad en el tipo de colonias que encontrábamos, distintas, y bueno, después eso se pasaba a cultivo líquido para la conservación, ya sea en tubos pico flauta o bien también en viales con glicerol, para conservación a largo plazo. De todos los nódulos que tomamos, aislamos 473 aislamientos endófitos distintos. Decimos endófitos porque es todo lo que está dentro del nódulo, y si bien hace unos años se creía que solamente podían ser los rhizobios los que ingresaban, ya está más que claro que los nódulos pueden ser ocupados por otro tipo de microorganismos, que podrían ser que sean promotores de crecimiento o que no. ¿Sí? Pero bueno, 473 aislamientos obtuvimos. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esos aislamientos? Tendríamos que saber si eran realmente el Cincfer meliloti, que nodulaban la alfalfa, o sea, que podían llegar a nodular alfalfa, y a su vez, si podían hacer desnitrificación completa. ¿Sí? Entonces, hicimos ensayos para cada uno de esos 473, hicieron 2 ensayos de PCR en búsqueda del gen AQPZ, que es un gen picking que está presente en todos los Cincfer meliloti. O sea, el primer gen era para saber que eran en Cincfer meliloti. Y el segundo gen que buscábamos era para saber si eran NOS positivas, o sea, se hacían todo el proceso de desnitrificación. Así que bueno, hice en ese caso un montón de PCRs. Para eso primero fui a Castelar una semana, me hice una capacitación, o sea, las chicas allá me ayudaron un montón, y después vine y bueno, en la Facu tenemos un laboratorio de biología molecular, los 473 aislamientos los analizamos acá. ¿Qué obtuvimos ahí de esos 473 aislamientos? Una cosa que no dije, 280 vinieron de los nódulos que se encontraban en los primeros 30 centímetros del perfil y 193 en profundidad. De esos 473, 186 vieron que efectivamente son en Cincfer meliloti, ¿sí? Que eran positivos al gen AQPZ. Y 130, de esos 186, 130, para mi sorpresa, fueron NOS positivos, o sea que tienen el gen de desnitrificación completa. La verdad que pensé que iban a ser poquitos y obtuvimos 130 aislamientos. Bueno, si hacemos la cuenta más o menos, la cantidad de Cincfer que hay adentro de los nódulos es más o menos un 40%, o sea que un 60% son microorganismos que no son. O sea que están aprovechando el espacio nodular para su metabolismo. Están viviendo ahí. Y 130 son, bueno, esa es ahora. Encontramos nódulos rhizobios del Cincfer meliloti que tienen la característica que nosotros andábamos buscando.
Y acá hice unos grafiquitos como para mostrar de dónde provenían, por esa hipótesis que nosotros teníamos. En este caso, vemos el porcentaje, la cantidad de enzim-fermenil-OTI positivos en función de la profundidad de muestreo. Mayoritariamente, el 64% estuvo en los nódulos superficiales y un 56% estuvo en los nódulos más profundos. También esto nos interesaba a nosotros estudiarlo porque Raca y Colino habían investigado que decían que los nódulos, o sea, pasado la edad del cultivo, desaparecen como los nódulos de superficie, como la raíz del alfalfa pivotante, y va buscando, las raicillas nuevas se van buscando agua, ahí son puntos de infección de nuevos nódulos naturalizados. Entonces, de esa manera, se genera en alfalfa un sistema nodular en profundidad que se dice que puede llegar a sostener la nutrición de la alfalfa a pesar de no estarlo de la superficie. Porque como los que están en superficie son más susceptibles a cambios y a estrés, y pueden morir y dejar de ser funcionales. Después, en los ambientes, ¿dónde estaban? En los ambientes de muestreo, bueno, más o menos entre Bajo y Lomas fue similar, y tuvimos un mayor porcentaje de NOS positivo en los suelos no salinos. Pero más o menos no es que hubo una gran diferencia. Y acá comparando los dos, los no positivos, podemos ver que, bueno, se destaca también. La mayor cantidad se encontraron en superficie y cuando en condiciones no salinas, pero sí tenemos igual una buena población de no positivos en todos los ambientes. O sea, en todos los ambientes, en toda la profundidad de raíz, hay presencia de esta cepa que nosotros andábamos a buscar. Ahora bien, tenemos las cepas y ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque, como dije antes, está buenísimo que no desnitrifiquen de forma incompleta, ¿sí? Si los nódulos están ocupados por enzim-fermenil-OTI que no hacen desnitrificación incompleta, está muy bueno, pero bueno, también la idea era buscar si encontramos alguna cepa que sea las dos cosas, que haga desnitrificación completa y que fije eficientemente nitrógeno. Entonces, esas 130 cepas fueron ensayadas en invernáculo, acá automatizado de la facultad, se usó la alfalfa WL909 y se hicieron 4 tratamientos: sin inocular y sin nitrógeno, inoculado con B399, que sería nuestra cepa de referencia, la que se utiliza hoy, que es buena. Cada uno de los 130 aislamientos y un control fertilizado, o sea, con un agregado de nitrato de potasio. Cada uno tuvo sus 6 réplicas por tratamiento, así que si sacan las cuentas, fueron como 800 y pico de vasitos. Y se hizo en vasitos, con vermiculita estéril, ¿sí? Para solo estudiar la influencia de estos rhizobios. Se regó con una solución Jensen sin nitrógeno. El ensayo duró 45 días y bueno, después se hicieron distintas determinaciones: altura, NDVI, materia seca aérea de raíz, el número de nódulos y la eficiencia de la fijación biológica con un coeficiente, un índice que se utiliza generalmente para evaluar estos procesos. Bueno, ahí hay algunas fotos del invernáculo de la facultad, cómo iban haciendo, negativos, generalmente, bueno, en 45 días los controles negativos ya no, como no tienen nitrógeno, no están inoculados, mueren, positivos y algunos no, esto es la fotos, viendo SPAT. Bueno, para esta parte tuve mucha ayuda de, bueno, Bautista, de Vivi y, bueno, otros estudiantes que estuvieron, porque eran muchísimas plantas, así que Camila, la Julis, mucha gente. Y como son muchos resultados, lo que sí me pareció interesante mostrar es lo que hacía referencia a la eficiencia y la aplicación de los medicamentos. Como les dije, a partir del rendimiento en materia seca del inoculado excesivo con y sin nitrógeno, se puede sacar un índice de fijación biológica de nitrógeno, y lo que hicimos fue, consulté con la gente de estadística,
Y un test de Dannett se llama que compara la B399 con cada aislamiento en particular. Si ven acá, no se ve nada, pero tendré que buscar una forma mejor. Son los 130 aislamientos donde evaluamos su eficiencia relativa en fijación biológica del nitrógeno, y la amarilla sería la B399. Entonces, bueno, de esos 130 tuvimos como una gran variabilidad en la eficiencia de fijación biológica. Lo que sí fue interesante, yo muestro este dato, pero pasó también con SPAD, pasó con otros de los datos analizados, es que 5 aislamientos fueron superiores en eficiencia y en producción de materia seca que la cepa B399. Y a su vez 42 fueron similares. En promedio, o sea, estadísticamente fueron similares. O sea que contamos de base con una buena cantidad de no positivos, que a su vez son buenos fijando nitrógeno. Después hubo, si ven acá, algunos que nada. No tenían nódulos, o sea, cloróticos. Bueno, acá es para ver, esta es una que anduvo muy bien, la S61. Tenemos sin nitrógeno, tratamiento sin nitrógeno, la B399, la inoculada con el aislamiento de S61 y con nitrógeno. Como ven, me pueden decir, bueno, les dijiste para... Pero no, realmente se veía muy bien la diferencia. Cuando vos las veías así, las que eran mejores se destacaban. Y bueno, se ve, al menos en ese ensayo anduvo muy bien. Esa fue la que mejor anduvo, pero hay 4 más. Y después las vemos. Bien. Entonces, como dije, esto era una parte de lo que les iba a mostrar, así que como comentarios finales, que el suelo del centro de la región semiárida pampeana se dispone de cepas naturalizadas con potenciales de capacidad de eliminar la emisión de gases de efecto invernadero y con alta eficiencia de fijación del nitrógeno, aumentando el aporte de la alfalfa al sostenimiento de planteos productivos sustentables. Así que bueno, eso es lo que les traía para hoy. Para fin de año, la propuesta es comentarles todo. Bueno, así que hasta ahí llegué. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, por ahí la pueden responder ustedes, yo no. Los demás escuchan bien los que están porque tenemos personas conectadas. Sí, el micrófono está acá. No, la pregunta es, yo sé que el objetivo ahora va a ser terminar el doctorado y demás. Con estas 5 cepas tienen las 2 características que son realmente oxidodentrógeno y que son mejores que la B399. ¿Tenés pensado cómo vas a trabajar o qué paso a seguir? No. Uno lo que quisiera, por supuesto, es... Sí, los pasos a seguir, primero hay que identificarlos. ¿Sí? O sea, ya sabemos que es distinto a la B399 porque margen. O sea, ahora el paso que sigue es que tengo manera de identificar cada uno de estos comportamientos. Saber cuáles, ¿no? Los 5 mejores y por ahí. Porque, claro, a ver. Porque acá, digamos, esos 5 son las mismas. Pues, no lo sabe. Pueden ser que sean las mismas, pueden ser que son distintas. Entonces, el paso siguiente, que es lo que vamos a hacer ahora, es identificar cada uno de esos aislamientos, yo creo que los mejores. Y después, si son mejores, son distintos, bueno, sería buenísimo, por ahí se puede llegar a pensar en una transferencia de la nueva cepa para resaltar. Digamos, si se combina. También, obviamente, que esto fue un ensayo en invernáculo, hay que se probar en distintas condiciones, tal vez a campo, en un mundo distinto del mamadero a el campo, ¿no? Son otras condiciones, cosas. No quiero monopolizar una pregunta, pero ¿cómo es el enfoque que existe para introducirnos
en esta temática. Y la pregunta está asociada si en ese análisis de los 400 alineamientos, de los cuales una gran proporción no eran resobrios, encontraste algún patrón en donde la relación de sodio no resobrio predominante, o sea, los nódulos que están en superficie, ¿cuáles son los primeros nódulos que empiezan a tener más carga de algo distinto o es distinto? Es muy variable. Sí, muy variable. No es que se encontró más en uno que en otro. Es bastante variable. Por ahí tendría que ser un análisis más detallado. Para no perderlo de vista, porque en relación con eso, porque si en la introducción hablaste algo de la competitividad mezclado con lo que preguntaron a Lucas. En alguno de los pasos que sigue, ¿estás pensando que al repetir ese estudio más acotado, pero ya no con condiciones de no competencia, con condiciones de competencia, para ver cómo se comporta esa supuesta selva? Sería interesante, lo que hay que hacer, por ejemplo, es marcarlas con resistencia con algún antibiótico y de esa manera podemos ver la desarrollo. Sí, se puede hacer. O sea, no lo tenía planificado, pero se puede hacer. O sea, tal vez las que sean mejores, sí. Bueno, igual eso fue en vermiculita. Ahora el siguiente paso que habíamos conversado es hacerlo con suelo arenoso de toda la zona. Entonces ahí se puede hacer. Pero bueno, sí, podemos hacer uno sin inocular también, sí. Sí se puede hacer sin la parte de marcarlo con antibiótico, aunque hay que ver qué es lo que conviene. La pregunta es... No sé si ustedes tienen una pregunta o si hay alguna pregunta de los que están conectados también. Sería más interesante de ello, nosotros conversamos de la. No sé, estoy mirando. No, dicen que se escucha bien. No, la otra pregunta es, más que pregunta es un interrogante que surge de estas bacterias que están dentro del módulo que no son así. Es un mundo ahí que no sabes si son benéficas, si no, si podés obtener algún microorganismo que sea también sí. Potencial, digamos. Entonces creo que se abre ahí un mundo que... Bueno, nosotros en su principio nos íbamos a quedar solamente con los que eran en Sinfer, los demás los íbamos a descartar, pero bueno, hablando creo que Alejandro no está conectado. Sí está conectado, Alejandro. Bueno, la idea, guardamos todo lo que aislamos, está todo guardado, espero que se conserve bien, para por ahí posteriormente se pueden hacer pruebas para ver si hay alguna que si está ahí, si es benéfica y no sanciona, porque si se sanciona, pero bueno, el que es tan grande, y además que es lo cultivable, porque hay un montón de microorganismos que no tenemos forma de cultivarlos, y bueno, también uno le genera la duda. No sé si... Ahí, sí, con el tema de los ciclos de muestreo, era ahí convenios con productores. En realidad, en los sitios muestreo, llamamos a un ingeniero agrónomo amigo de la zona, que trabaja en la actividad de Antreco. Le comentamos qué es lo que andábamos buscando, sabíamos más o menos que esas zonas se daban esas características, así que ellos se tomaron el trabajo de buscar los 4 sitios, y bueno, el ISF, creo que hicimos dos veces, dos tandas, a ver si nos lo más y bajo después de otro. Nos acompañaron hasta los campos y obviamente ellos se encargaron de pedir permiso, pero son productores que trabajan con cooperativas, así que eso también fue sumamente importante el nexo con ellos para poder encontrar esos sitios. Sí. Franco Romano fue colega. Sí, eso la verdad que... Y por ahí en el futuro, ¿no? Yo soy uno que quiere hacer de todo, con todo el tiempo que está en el país interesante. Por ahí en algún otro lugar te gustaría hacer un lugar particular, no digo, bueno, me gustaría ir a tal zona, porque sé que ahí puede... Con esto tengo como un montón para terminar y para hacer. O sea, que está... hay muchísimo.
identificado cepa, la bacteria, pero hay alguna sola categoría. Sí, bueno, hay muchas. Ya es tan amplia que hay de todo, parece. Pero bueno, ahora tengo que cerrar esto, pero después con eso nos pueden salir distintas líneas o distintos trabajos o otras tesis o publicaciones, pero bueno, eso. ¿Entendiste, Cele? Por curiosidad, la cepa, con el proceso de identificación por referencia, por el ¿de qué origen es? La 1021. ¿De dónde lo encontraron? Por cuán distintos o similares a la población a otra roja. Yo creo que viene de Estados Unidos. Me parece, si no me equivoco. Pero No. La duda era porque cuando se plantearon algunas hipótesis, suponemos que la bueno, por ahí Ale, no sé si Ale nos escucha, pero él la va a tener. No estamos. No puede dar esa información. vamos a ver el Sí, campo de representación que a ver el origen de las cepas. Sí. Bueno, la cepa, hay un estudio con una cepa que, ¿cómo se llama? Que es Laron, que ocupa los nódulos, es rizobio que ocupa, pero no fija, que lo encontraron mucho en la zona más de, el grupo del Papa, Florencia del Papa. Y yo, digamos, hice el análisis y no vi que estuviera, porque no lo encontramos en nuestro suelo. Ese del Papa es del lado de la zona de La Plata, por ahí. más pesado. Así que bueno. Eso. No sé. Sí, sí. Pero es excelente porque es un disparador para un montón de líneas de investigación. Tiene que ser inoculante. Sí, es fantástico sería el inoculante Facultad de Agronomía INTA CONICET, o sea, va a ser. Hacerla esa se va a dar el proceso de. Esa es la otra también, porque, digamos, la B39 y la B401 tienen un proceso de domesticación a lo largo de todo este tiempo muy grande y estas que están en el suelo están sometidas todo el tiempo a mutaciones y a cambios, entonces, bueno, también es eso. Puede ser fantástica, pero después, por eso siempre estas dosis como se siguen utilizando y es la que el INTA deriva a las empresas de producción de inoculantes en nuestro país. Son las sugerencias. Bien. No sé, ¿los que están conectados tienen alguna pregunta? No sé si me escuchan. ¿Por qué no? No tengo pregunta. Bien, gracias, Marcos. En un momento planteaste medir la parte de la desnitrificación, a ver si se dio ahora que fija bien, anda válido y no se olvide que como algo. Sí, eso es algo que tengo pendiente de ver cómo medir esa desnitrificación. Bueno, hay que hacerlo por HPLC y sí, hay que. Como último paso, sí. Bueno, el grupo de Nicolás, en la primera tesis que hicieron, mandaron a hacer esa prueba afuera, así que bueno, eso hacen como un microcosmo, le dicen ellos, suelo con las bacterias, y ahí hacen como en un sistema semicerrado, y ahí después determinan se produce. La bacteria sola sin la planta, porque la desnitrificación, aunque bueno, esto también se está estudiado bastante en soja, y en soja, en unos estudios que estuve leyendo bibliografía, la desnitrificación, además de hacer los bradis cuando están en el suelo, también lo pueden llegar a hacer cuando están adentro, en algunas cepas en particular. Y eso es un problema. ¿Listo? Compañero. Y a los
No, Ahí en el centro de la pampa. centro. Al centro. Y otra aclaración, por la que sean topos, dejando los pozos. El decorado, dejamos los pozos. No, lo tapamos, lo tapamos. Solamente lo que hizo Luz. Exacto. Lo difícil no es hacer pozos, sino encontrar el nodo de la llave. Ese sí. El arranque. A ver, sí, muestras. Ah, me olvidé, eran de, sí, las alfalfas eran de más de un ciclo, sí, para que no tener la interferencia de los rizobios del inoculante. Entonces, ver que Las alfalfas que montearon no eran del año de implantación, sino de lo menos impresionante. O sea, el año de sí, porque para no tener la interferencia de los rizobios del inoculante. Pero vos fíjate que igualmente, a pesar de eso, se disminuyó la cantidad, o sea, la mayoría vino de cepas naturalizadas. Bueno, ahí mandan. gracias. Gracias.